Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante, trabajo en la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Dirección de Educación a Distancia, que nosotros coloquialmente, aquí en el grupo de divulgación, somos 4 compañeros, le decimos la Universidad Virtual. Y hoy vamos a continuar con algunos hechos sobresalientes de la humanidad, que incluso, como me señalaba alguno de los compañeros, dentro de nuestros videos, que son ya bastantes, hay a veces que el tema se ha tocado con anterioridad. Hoy vamos a hablar de cómo se genera la necesidad de revivir la educación superior. ¿Por qué? Porque una vez que ha caído el Imperio Romano, pues los que invaden el Imperio Romano son gentes que no saben ni leer ni escribir, ni tienen mayor formación que no sea la cacería, la guerra, y párenle de contar. Fundamentalmente son guerreros germánicos, que unos cruzan el Rin, otros cruzan el Danubio y hacen pedazos a los romanos. Los primeros que van a tomar la ciudad de Roma fueron los godos de Alarico, y a partir de ahí va a ser derrota tras derrota. Ya los habían derrotado una vez, ahí demostraron los romanos que si no era en las condiciones que ellos ponían para pelear, en otras condiciones no eran tan poderosos, y hay una famosísima batalla que se llama la batalla de Teutoburgo, en donde mueren los miembros de 3 legiones romanas, más el general que los dirigía, que era un tipo muy brutal, que se apellidaba Varo. Ahí se dan cuenta los germanos que pueden dominar a los romanos. Se congela el Rin, lo cruzan y es derrota tras derrota tras derrota hasta que desaparece el Imperio Romano. ¿Y qué desaparece con el Imperio Romano? La civilización. Los romanos no inventaron ni lejanamente la civilización, pero eran herederos de lo que habían hecho los griegos, de lo que venía de Mesopotamia, de lo que venía de Egipto. Pero aquellos no sabían leer, aquellos no tenían más interés que llegar a un territorio en donde se podía vivir más confortablemente. Se dividen, son grupos como los alemagnos, de donde viene nosotros usamos el término alemanes para referirnos a los germanos. Vienen hay godos, visigodos, ostrogodos, hay una serie de grupos, ¿no? Los vándalos, de donde viene que nosotros decimos, no, es un acto vandálico, pues imagínense cómo habrán sido para que quede como símbolo de un hecho brutal, no, es un acto vandálico. Bueno, y como ellos hay muchos pueblos, hay unos como por ejemplo uno de los que vamos a hablar ahorita, al ratito, que se van a establecer entre Alemania y lo que hoy es Francia, que son los galos, y que van a ser muy importantes en la recuperación de la civilización europea. Por otra parte, vamos a encontrar que las escuelas de educación superior, aquellas donde la gente va a tener altos estudios, se dan en el Medio Oriente, se dan en el norte de África. No son producto europeo. Nosotros hoy los europeos nosotros los vemos como la cuna de la civilización. No es verdad. Hay una universidad que tiene un nombre rarísimo, perdón, para mí es muy complicado decirlo, el nombre era Karaguayín,
Y se da en un poblado que está en Marruecos, que se llama Fez. En ese lugar existe una mujer que ha heredado muchísima riqueza. Se llamaba Fátima Al-Grin, y ella, siendo tan rica, y como la educación en el mundo musulmán para las mujeres prácticamente estaba vedada, lo que hace es que invierte en que se haga una escuela superior ahí en Fez, que es donde ella vive. Y se crea la primera universidad de la historia. Hay quienes no la quieren reconocer como universidad, como si nada más las universidades vinieran de Europa, pero eso es falso. Primero va a haber una en Fez, después va a haber otra escuela de educación superior de muy alto nivel que se va a dar en Egipto. Y muchísimo tiempo después, pero muchísimo tiempo después, porque esto estamos hablando del año 800 después de Cristo, mucho tiempo después, varios siglos después, es que van a surgir las universidades europeas. ¿Qué va a pasar? Con los europeos. Bueno, dijimos que los francos, galos, francos, van a tomar una parte de Europa, parte de Alemania, parte de Bélgica, parte de lo que hoy es Francia, y van a crear un reino muy, muy importante, que es el antecedente de lo que hoy es la Unión Europea, que fue el Imperio Romano Germánico. Este Imperio Romano Germánico tuvo reyes muy notables, como Carlos Martel o como Pipino el Breve, pero el más distinguido de todos, y a uno que sí le preocupaba la educación, era Carlos Magno, o Carlos el Grande, o Carlorum Magnorum, como le decían en latín. Este señor era el rey de pues, prácticamente toda Europa, y sin embargo era analfabeto. Y él quiere dejar de ser analfabeto, y entonces llama a algunos monjes, porque la educación, y los únicos que sabían leer, los únicos que tenían formación escolar, pues eran los sacerdotes católicos. Entonces llama a un grupo a que primero lo alfabeticen a él. Incluso se manda a hacer un abecedario con varias letras de madera así grande, y en una mesa que tenía se ponía a formar palabras, siendo el rey. O sea, empezaba a practicar la escritura. Y esto lo hace además que promueva la escolaridad. Por primera vez, un rey bárbaro se da cuenta de la necesidad que hay de recuperar el conocimiento de la antigüedad. Y entonces crea 3 tipos de escuelas. Las escuelas palatinas, que son las escuelas en donde estudiaba la nobleza, los que iban a gobernar, los que iban a ser las altas clases de aquella sociedad. Después de esto, tenemos las escuelas conventuales, que estaban, como su nombre lo dice, en los conventos, y que estaban dedicadas a la formación de aquellos que se iban a dedicar a la carrera religiosa, valga la redundancia. Y después vamos a tener las escuelas parroquiales, que Carlomagno promueve que haya escuelas para la gente del pueblo. Claro que eran escuelas que eran un poco un plan con maña, porque en esas escuelas lo que se enseñaba pues, eran los rudimentos, ¿sí? Pero además era enseñarle a los súbditos, sobre todo a los más humildes, que tenían que obedecer, que tenían que dar gracias a que podían tener un patrón tan benévolo como era el rey, ¿no? Y ya no les llaman esclavos,
ahora les llaman siervos. ¿Por qué? Porque ya los siervos se les da un cachito de tierra para que ellos mismos siembren lo que se van a comer, así ya no los tienen que mantener. A los esclavos pues había que mantenerlos y además costaban. No, se supone que no son esclavos, son siervos, están al servicio de un noble, de un aristócrata, y les dan un pedacito de tierra para que se automantengan. Y les ponen este tipo de escuelas. Sí. Bueno, esto va a ir generando que haya un proceso educativo que va a promover que haya la necesidad de tener una formación profesional como la que existía, una formación académica de alto nivel, como la que existía en Grecia, en Roma, o en la Mesopotamia. Y entonces se empiezan a crear instituciones. La primera institución que se va a crear y que va a llevar el nombre de Estudios Generales se va a dar en Italia, en Bolonia. Esta va a ser la primera institución de educación superior que se va a dar en Europa. Esto sucede en el año 1088. Fíjense ustedes, habían pasado desde el año 314, que es el concilio que es ¿cómo se llama? La ley de Milán, que permite el cristianismo, y que después el concilio de Nicea, han pasado, es en el 300 y tantos, han pasado casi 900 años donde no hay ningún tipo de escolaridad. Bueno, se crea la Universidad de Bolonia. Esta Universidad de Bolonia, ya les dije a ustedes que en el 1088, tiene una peculiaridad. Es una universidad de estudiantes. Es decir, es un grupo de jóvenes que quieren prepararse en determinadas áreas, sobre todo en las ciencias jurídicas, cómo funciona el Estado, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Contratan profesores. O van a veces a los lugares donde están los profesores para poderse preparar. Estas instituciones, generalmente los profesores son gentes que vienen del área conventual. De hecho, la primera forma de dar clase es subir a un pequeño estrado de madera, como los que hay en las iglesias, ¿no? El púlpito. Bueno, pues aquí hay un estrado que se llamaba cátedra, y de ahí se queda el nombre de cátedra a la clase que se da en una escuela de educación superior, que todavía se llaman escuelas de estudios generales, todavía no se llaman universidades. Después de la Universidad de Bolonia, sucede un fenómeno muy curioso. Fíjense ustedes que dos pueblos que poco han tenido que ver con el desarrollo de la civilización, los ingleses y los irlandeses, van a ser los que salvaguarden todos los libros que pueden encontrar y que los copien. Y entonces se los llevan algunos a Irlanda, otros a Inglaterra, y ahí van a transcribir, hacer copias de todas las principales obras de filosofía, de derecho, de religión, etcétera, etcétera. Ahí hay uno de estos hombres, es un monje, un monje irlandés, que le decían el reverendo Bede. Este reverendo Bede, lo menciono, hay muchísimos frailes que se dedican a la copia y a la divulgación de las ideas de la antigüedad, pero lo menciono porque él es el que inventa el concepto de antes de Cristo y después de Cristo, que lo seguimos usando. Después de esto, para el año 1096, se va a crear en Inglaterra la Universidad de Oxford.
la segunda escuela superior del continente europeo. Después, en el año 1209, se va a fundar Cambridge, con una serie de profesores que estaban a disgusto en Oxford y van a crear la Universidad de Cambridge, también en Inglaterra. Después va a haber la Universidad de Palencia. Esto va a ser en el año 1212. ¿Por qué es importante la Universidad de Palencia? Porque es la primera vez que una institución de educación superior se va a llamar universidad. ¿Qué sucede a partir de aquí? Que empieza Europa a recuperar el conocimiento para poder crear una gran civilización europea. ¿Recuerdan ustedes que la plática pasada hablábamos de alguien que llegó del Medio Oriente a traer los números y las operaciones matemáticas? ¿Recuerdan ustedes que hablamos de Fibonacci? Bueno, pues ahora estamos hablando de muchos que como Fibonacci van a rescatar el conocimiento de la antigüedad para crear las escuelas de educación superior que en Palencia, en España, van a terminar, no en Valencia, en Palencia, en España, van a terminar llamándose universidades y que después pasarían al continente americano. Esta es un gran logro de la humanidad. Nosotros trabajamos en un heredero de esas instituciones, por eso para nosotros es muy importante. Muchas gracias, nos vemos la próxima vez, en donde hablaremos de otro logro de la humanidad que valga la pena comentar.